Bienvenidos a Consoft. En el siguiente video vamos a hablar de otras de las capas importantes que tenemos que implementar a la hora de que estamos desarrollando cierta funcionalidad en nuestros sistemas. Hemos estado platicando ya previamente sobre las capas de datos y la capa de lógica de negocios, y en este caso vamos a enfocarnos a platicar sobre la capa de presentación. Muy bien, la capa de presentación, como bien se ve en la filmina, se trata de todo lo que se encarga de la interacción con el usuario. Es decir, en esta capa vamos a tratar de todo lo que es controles, formularios, cuadros de diálogo, eventos que provoca el usuario, etc. Todo lo que el usuario interactúa con nuestro sistema se trata de nuestra capa de presentación. Eso es fundamental. Ahora, en las capas de presentación se hace una capa también especializada porque podemos tener diferentes presentaciones en un sistema. Actualmente nosotros desarrollamos en base a Windows Form, que son ventanas de Windows, pero también vamos a ver que un sistema o cierta funcionalidad también la podemos implementar con presentaciones de otras tecnologías. Por ejemplo, podemos utilizar como presentación una página web, los web forms, o podemos utilizar por ejemplo los Windows Presentation Foundation, etcétera. Hay muchas opciones en las cuales nosotros podemos interactuar con el usuario. Muy bien, esa es la idea fundamental que tenemos que tener de la capa de presentación. Y la otra cosa que también siempre debemos de tener en mente es que nuestra capa de presentación debe de atender los eventos y la interacción con el usuario, pero no debe de tener algoritmo dentro de ella. Es decir, la capa de presentación solo atiende a los eventos y se comunica con la capa de lógica de negocios. Realmente la funcionalidad o los algoritmos que realmente resuelven un caso específico lo desarrollamos en la capa de lógica de negocios, y esta se comunica con el usuario utilizando la capa de presentación. Muy bien, me voy a meter a una parte del sistema para que comentemos un poco sobre la capa de presentación. Vamos primero a platicar sobre un formulario ya hecho. Vamos a seguir desarrollando nuestro prototipo, el cual hemos estado utilizando, que son los menús visuales y los botones. Pero antes de que empecemos a desarrollarlo, vamos a platicar algunas consideraciones que tenemos que tener, y eso lo vamos a platicar en base a un formulario ya hecho. Por ejemplo, estamos viendo el formulario de ciclos de firmas. Generalmente lo que hacemos es, primero hacemos un formulario donde mostremos las configuraciones que se tienen actualmente, y luego con ese formulario le damos la posibilidad de un ABC o los botones básicos de agregar, editar y borrar. Pero primero partimos de una pantalla donde podamos ver lo que hay, las configuraciones que hay actualmente, y después nos pasamos a la pantalla donde podemos agregar más registros, editar el que está, o en este caso seleccionar alguno de estos y borrarlo, ¿sí? Ok, bueno, ya estamos en esta pantalla. Esta pantalla vamos a platicarla. La pantalla de Consoft, si se fijan, siempre van a tener prácticamente la misma estructura. Son muy iguales. Si ustedes ven una pantalla de Consoft, entre ellas las comparan, tienen el estilo muy similar. Entonces, en este caso, cuando utilizamos un formulario, nosotros utilizamos una estrategia de .NET que nos permite heredarlos. Entonces, normalmente los formularios los heredamos de un formulario base. Lo vamos a ver ya cuando lo estemos haciendo en el código, y eso nos permite que la base del formulario, la estructura, ya nos la dé predefinida. Entonces, un formulario base de Consoft siempre va a tener, por ejemplo, las dimensiones básicas de los formularios, que lo tenemos optimizado para que diseñemos nuestros formularios en una resolución de 800 por 600, que es la mínima que estamos ahorita considerando. Las otras cosas que tiene el formulario, bueno, pues aquí en la parte de abajo
vamos a ver que tenemos siempre el nombre del formulario, la versión en la que estamos de Consoft, y también te pone aquí el nombre del usuario que está conectado en ese momento. Y en esta parte, ahorita no tengo ningún mensaje, pero es una etiqueta donde te permite escribir mensajes de cuando el programa está procesando alguna información. Aquí puedes informar al usuario de que se está realizando cierto proceso con esta etiqueta que se llama mensaje del programa. Muy bien, otra de las cosas importantes que tenemos que considerar en el diseño de nuestros formularios es el nombre. Nosotros utilizamos una nomenclatura básica y esa nomenclatura también es un estándar. Vamos a ver que casi la mayoría de las cosas que tenemos en los formularios y en general están estandarizadas. Entonces el nombre del formulario es estándar, siempre le ponemos X, que nos indica que es un formulario que utiliza controles de DevExpress, que son las librerías que compramos que nos permiten tener controles mucho más avanzados, que ahorita vamos a platicar de algunos de ellos. Después reservamos 2 letras para poner las siglas o parte del nombre del sistema que estamos desarrollando. En este caso, como estamos en una pantalla del ebook, utilizo la EB para poder especificar qué es el ebook. Por ejemplo, el SINF utiliza la SI, el Auditanet usa la AN, el Recibonet usa el RN y el Facturac usa el FE. Son ejemplos de algunas letras que utilizamos para identificar de qué sistema es el formulario. La siguiente letra nos dice, es una letra para especificar de qué se trata el formulario. Entonces, por ejemplo, utilizamos la C para especificar que es un formulario de configuración, o utilizamos la letra P para indicar que es un formulario de proceso, o utilizamos la letra R para especificar que es un formulario de reporte. Entonces, así utilizamos una letra que me permite tener agrupados los formularios en base al nombre para que podamos encontrarlos rápido. Ok, de ahí vienen unos números. Los primeros 2 números son el número consecutivo de formulario. Es decir, aquí estoy viendo el formulario 26 de mi solución ebook. Entonces, este consecutivo pues lo vamos incrementando en base a cada vez que vamos creando un nuevo formulario para configuración de algo. Las siguientes 2 letras casi siempre van en 00, los siguientes 2 números. Los siguientes 2 números sirven para indicar el número de cliente al cual está dirigido el formulario. Nosotros, como actualmente prácticamente ya no desarrollamos formularios específicos por cliente, casi siempre el formulario estándar es el formulario base, digamos, es el 00. Entonces prácticamente todos nuestros formularios van a tener el número 00, y solo si requerimos para algún cliente específico algún formulario con un funcionamiento diferente, pues ahí sí creamos el 01, el 02 para SAFI, etcétera, dependiendo del cliente que lo necesite. Y los últimos 2 números, los últimos 2 dígitos, los utilizamos para la versión de este formulario. Es decir, aquí estamos en el formulario de administración de ciclos de firmas. Si yo tuviera que hacer una versión nueva de este formulario, o sea, el mismo formulario, pero quiero mejorarlo, pero no quiero que se pierda este formulario, entonces lo que puedo hacer es generar una copia, y esa copia de formulario lo puedo nombrar con los últimos 2 dígitos con el número 11. Eso me va a indicar que es el mismo formulario, pero ya es la versión 11. Siempre arrancamos en la versión 10 y de ahí nos vamos consecutivo cada que queremos generar diferentes versiones del mismo formulario. Bien, bueno, pues espero que en esa parte me haya más o menos explicado. Vamos a ver, en el formulario ya dijimos que es muy estándar, y también algo estándar es que nosotros utilizamos mucho ya los controles de DevExpress. Entonces, en este caso estamos viendo ya aquí el grid de DevExpress. Este grid pues es muy básico, nos permite ya hacer cosas que ya las hemos visto, nos permite agrupar, nos permite bajar las columnas, nos permite eliminar alguna columna que no queramos, podemos reordenar las columnas en tiempo de ejecución,
podemos hacerlas más grandes, etcétera. Ya es un grid que nos da muchas facilidades. Entonces, casi siempre que vamos a desplegar un listado con un data grid, utilizamos el control grid de DevExpress. Y también, bueno, este otro control que vemos arriba, también nuestro formulario base ya lo trae, que es un Ribbon Control. Este Ribbon Control, si se acuerdan, se hizo muy popular a partir de la versión del Office 2007 que sacó digamos, nuevo control para desplegar los botones, que me permite hacerlo un poquito más visual, y también me permite esto, que puedo tener los botones agrupados o categorizarlos. Por ejemplo, todos estos son botones de reportes, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos el ABC. Ok, ahora también otra cosa importante en cuestión de los botones es que los formularios de nosotros, como utilizamos una base, siempre van a tener esta seccioncita que dice misceláneos, donde vamos a darle la posibilidad de que pueda salir del formulario. Y también tenemos el botón de documentación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente el botón de documentación sirve para que puedas publicar en internet algún video o algún manual en PDF que le sirva al usuario final que está viendo este formulario, le puedas puedas dar documentación de cómo se utiliza este formulario. Entonces, para eso, todos los formularios que son heredados del formulario base de Consoft ya traen esa funcionalidad de poder disparar la documentación de este formulario. Bien, ok. En el caso también de que estamos desplegando un listado, esta sección de herramientas también la ponemos prácticamente siempre por default, que es la posibilidad de buscar. De buscar lo que me hace es que me habilita esta barra de búsqueda, donde si yo pongo la palabra, por ejemplo, ciclo, me busca dentro del grid todo donde diga ciclo y me lo pone, si se fijan, me lo pone en amarillo. Ok, y estos dos botones que sirven para desplegar la información del grid. En la vista previa me muestra la pantalla justo antes de poder enviarla a imprimir, o puedo guardarla como algún documento. Y también puedo hacer la exportación de Excel, que lo que va a hacer es que me va a pedir el nombre de un archivo para que el contenido del data grid se envíe a una hoja de Excel. Muy bien. Ok, bueno, ahora vamos a ver también otra cosa importante. Cuando desplegamos los botones y en general en todos los controles, nosotros utilizamos mucho un elemento, un atributo, una propiedad de los controles que se llama que se llama tooltip. Entonces, el tooltip, si se fijan, cada que yo me posiciono el mouse sobre un control, me da información de para qué sirve ese control. Eso es bien importante porque le estamos dando al usuario, desde antes que él le pique algún botón, la información de para qué sirve, ¿sí? Y ahorita que nos metamos, por ejemplo, vamos a meternos a la pantalla de edición. Ok, en esta pantalla de edición, si se fijan, es prácticamente la misma estructura. Tenemos la misma estructura del formulario, mide las mismas dimensiones, tiene los mismos elementos en la parte de arriba y en la parte también de la barra que se posiciona en la parte de abajo. Y también tenemos esto del ribbon, ¿verdad? Con los dos botones que ya comentamos que siempre van a aparecer, el botón documentación y el botón salir, ¿sí? Y también vamos a ver que cuando nosotros estamos en un formulario, debemos, incluso en los controles que va a llenar el usuario, también ponerle el tooltip. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ver cómo va a llenar este control, ¿sí? Ok, en cuanto a los estándares, ¿qué otros estándares tenemos? Bueno, por ejemplo, en el caso de los controles, pues esta sí es una caja de texto normal. Utilizamos un control que se llama TextEdit. Que es una caja de texto multilínea, se llama MemoEdit, también es uno de los controles de DevExpress. En el caso de los controles que van a presentar una ayuda, nosotros estamos utilizando este control que tiene unos puntitos. Esto le indica al usuario que si le pica ahí, le va a aparecer algo adicional. En este caso utilizamos ese botoncito para desplegar la ayuda. Entonces, cuando vamos a tener controles que no van a ser capturados, sino van a ser seleccionados, utilizamos que se llama Button Edit. Y en el caso de las listas desplegables, pues utilizamos este control. Tenemos dos opciones, un control que se llama Combo Box,
y otro que se llama Lookup Edit. Entonces, la diferencia es que el combo tiene opciones ya predefinidas como son fijas, mancomunada y jerárquica. Y el Lookup Edit es para cuando la información que se despliega está basada en un catálogo. Bueno, esos son los controles. Otro de los estándares importantes. Bueno, cuando haces cajas de texto es importante que especifiques el máxima longitud de caracteres que vas a recibir. ¿Por qué? Porque esos son los errores más tradicionales que tenemos a la hora de que almacenamos en la base de datos. Debes de especificar el tamaño que tiene el campo, debe de hacer match, porque si tú te pasas en la cantidad de caracteres, lo que hace es que truena, ¿sí? Ok, y también algo importante es, por ejemplo, si se fijan, está en color rojo y también el ID del book. Eso me indica o le indicaría al usuario que esos dos campos son obligatorios, que los debe llenar, no los puede dejar en blanco. Entonces los campos obligatorios siempre los ponemos en color rojo. Muy bien. Bueno, pues este es un ejemplo y lo que hicimos ahorita fue comentar de manera rápida cómo vamos a ver los estándares de nuestras pantallas que vamos a ir diseñando en la capa de presentación. Ahorita más adelante lo que vamos a hacer ya es, ahora sí, desarrollar nuestra capa de presentación o nuestras pantallas de presentación que vamos a hacer para implementar la funcionalidad de los menús visuales. Lo vamos a ir haciendo juntos en el .NET. Y bueno, ahorita por lo pronto espero que esta explicación les haya servido y nos vemos en el siguiente video.